Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Vamos a subir 3 cadenas. Y ahora haremos 14 puntos altos. Entonces enlazamos 1, 2, 3, 4, 13 y 14. Aquí tenemos 14 puntos altos. Ahora lo que haremos es jalar este hilo hasta que quede así bien cerrado, y vamos a cerrar esta primera fila con un punto deslizado justamente aquí donde comenzamos la fila. Así. Ahora haremos 3 cadenas. Y ahora lo que vamos a hacer es a poner 2 puntos altos en cada punto. Entonces comenzamos 1, 2, 2 aquí, 1, 2, 2 en el siguiente punto, 1 y 2, y así vamos a ir trabajando toda la fila con 2 puntos altos en cada punto. En total nos van a salir 28 puntos altos, 27, y con este punto alto termino 28. Ahora lo que haré es cerrar esta fila con un punto deslizado justamente donde comenzamos la fila, que es aquí. Así, ya está cerrado. Ahora lo que haremos es subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Pues vamos a comenzar con 2 puntos altos, que en este caso las 3 cadenas harían el primer punto. Entonces aquí ya tengo 2 puntos altos y ahora haré un punto alto. En el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, y en el siguiente voy a poner 1. Ahora me toca el aumento, o sea que pongo 2 puntos altos, y ahora me toca 1. Así voy a seguir trabajando hasta llegar aquí. Aquí estoy haciendo el último punto, que va a terminar con un solo punto alto porque comenzamos con el aumento. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado, así, y vamos a volver a hacer 3 cadenitas, y ahora vamos a trabajar haciendo un aumento, 2 puntos altos y un aumento. Vamos a poner el primer aumento aquí, justamente aquí donde hicimos las cadenas, y ahora haremos 2 puntos altos, 1, en el siguiente un punto alto. Ahora sigue el aumento, entonces en el siguiente punto vamos a poner 2 puntos altos,
1 y 2. Así. Ok, ahora sigue un punto alto, un punto alto, y ahora sigue el aumento. Entonces ponemos 2 puntos altos en el mismo punto. 1 y 2. Así vamos a ir tejiendo hasta completar la vuelta. Aquí ya estoy terminando, entonces voy a hacer el último punto, que será un punto alto. Y uno esta fila con un punto deslizado en el lugar donde comenzamos para cerrar. Va así. Así va. Okay. A este punto yo voy a cambiar de hilo. Esto es opcional si ustedes quieren seguir trabajando con este hilo o no. Yo lo voy a cambiar. Entonces corto. Así. Y ahora aquí mismo donde corté voy a añadir el siguiente color. Voy a tratar de ir escondiendo estos hilos, tejiéndolos así. Hago una cadena. En esta fila voy a trabajar con puntos bajos. Voy a llenar toda esta fila con puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Entonces así comienzo el número 1 y sigue el número 2, el número 3, así. Y así voy a seguir tejiendo esta fila con puntos bajos. Aquí ya estoy terminando la fila de puntos bajos. Este sería el último. Y ahora lo uniré aquí con un punto deslizado. Así. Voy a cortar porque yo voy a cambiar de hilo. Ok. Y así es como va quedando hasta ahora nuestro proyecto. Ahora lo que voy a hacer es aquí mismo voy a añadir el color. En este caso yo voy a añadir el color blanco. Hago una cadena. Y ahora voy a hacer 2 cadenas más. En total hice 3 cadenas. Voy a ocultar estos hilos. Voy a tratar de irlos ocultando. En ese mismo punto, un punto alto más. Porque las 3 primeras cadenas cuentan como un punto alto. Entonces hago otro punto alto, hago una cadena y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. De esta manera. Ahora voy a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el tercero voy a volver a hacer el motivo, que va a ser 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos separados con una cadena y 2 puntos altos más. 1 y 2. Así. Vuelvo a saltar 3 puntos, 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto alto seguido de otro punto alto. Ahora hago una cadena
y haré 2 puntos altos más. 1 y 2. De esta manera voy a seguir trabajando. Aquí ya tejí los 11 motivos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 motivos. Ahora, lo que yo voy a hacer es añadir otro color. Entonces, para eso, corto el hilo. Voy a hacer una cadena. Y voy a comenzar de este lado añadiendo el otro color. Justamente aquí, en la mitad de este motivo, aquí, añado el siguiente color. Y haré 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en esta fila voy a trabajar lo mismo que hice aquí. Voy a hacer en esta fila de aquí. Entonces sería un punto alto más, porque la cadena hace un punto alto. Hago una cadena y haré 2 puntos altos más en el mismo espacio. Ahí mismo voy a hacer 2 puntos altos más. 1 y 2. Así. El siguiente motivo igual. Va a ir aquí. 2 puntos altos. 1 y 2. Una cadena y 2 puntos altos. 1 y 2. Así voy a seguir trabajando y cuando ya haya hecho los 11 motivos, entonces regreso con ustedes. Ya estoy terminando con el último motivo. 1, 2 puntos altos, la cadena y 2 puntos altos más. 1 y 2. Termino así. Voy a cortar. Hago una cadena aquí para asegurar el tejido. Y ahora yo voy a añadir otro color. Entonces otra vez me enlazo aquí, justamente aquí, en el primer motivo. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora voy a trabajar con 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Entonces ya tengo aquí las cadenas que forman un punto alto. Entonces aquí está el segundo y este es el tercero. Hago una cadena y repito haciendo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Así. Continúo con el siguiente motivo. Haré otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y 3. Una cadena y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Así de esta manera. Voy a seguir tejiendo y regreso con ustedes. Estoy terminando esta fila. 1, 2 y 3. Una cadena y 3 puntos altos más. 1, 2 y 3.
De esta manera he terminado esta fila. Corto, hago una cadena para asegurar el tejido. Ahora yo voy a cambiar de hilo otra vez y asimismo voy a hacer 3 cadenas. Entonces ya hice una aquí, 2 y 3, y ahora la forma que voy a trabajar es a poner 7 puntos altos en cada motivo que ustedes ven aquí. 7 aquí, 7 aquí, 7 aquí. De esa manera vamos a trabajar toda esta fila. Las cadenas, como ustedes ya saben, hacen un punto alto. Entonces 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos en cada motivo. Entonces el siguiente motivo es este. Aquí en la mitad voy a poner 7 puntos altos más. Uno, dos, 3, 4, 5, 6 y 7. De esta manera voy a seguir esta fila trabajando con 7 puntos altos en cada motivo. Estoy terminando esta vuelta y como ustedes se pueden dar cuenta, me falta el último motivo. Entonces hice un punto alto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminé esta vuelta, corto el hilo, hago una cadena para reforzar el último punto. Es tiempo de ocultar los hilos y lo que haremos es así está el tejido, le damos la vuelta y vamos a ir ocultándolos con una aguja de lana, esas que no tienen punta, y vamos a irlos escondiendo así. Pasamos así, volvemos a pasar hasta que nos demos cuenta que el hilo queda bien seguro. Ahí cortamos. De la misma forma vamos a hacer con estos hilos que están aquí para que no nos molesten en el momento que sigamos trabajando con el siguiente procedimiento. Lo que haré ahora es trabajar con otro color. Voy a comenzar de este lado que está aquí, justamente aquí. Voy a enlazar el color y haré una cadena así. Ahora voy a trabajar con puntos bajos sobre este lado y como ustedes se pueden dar cuenta, los puntos no están definidos, entonces nos va a costar un poquito poner ahí los puntos bajos, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Entonces aquí tenemos uno, aquí ponemos el otro lo vamos a poner aquí, aquí ponemos el otro, aquí el otro, y así tejeremos puntos bajos sobre este lado.
Ahora ya terminamos aquí. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya se miran los puntos, entonces va a ser un poquito más fácil trabajar aquí. Entonces en cada punto vamos a poner un punto bajo. Así. El siguiente va aquí. El siguiente aquí. El siguiente aquí. Vamos a poner uno aquí. Y ahora lo que haremos es ir bajando con el tejido. Le damos la vuelta al tejido así de esta manera. Y el hilo lo pasamos por el lado de abajo. Y ahora vamos a proceder a hacer puntos deslizados. Aquí donde ustedes ven el hoyito, aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. Entonces ya tenemos uno, hacemos otro y ya nos podemos enlazar aquí. Otra vez nos toca otro hoyito. Entonces hacemos 1, 2 puntos deslizados y ya nos toca enlazarnos aquí. Así. Otra vez, aquí está el hoyito. Hacemos 1, 2 puntos deslizados y ahora sí nos enlazamos aquí. Aquí otra vez tenemos el último hoyito. 1, 2 puntos y el último lo vamos a poner aquí. Ahora le daremos la vuelta al tejido. Ponemos un punto aquí y ahora lo que haremos ahora es subir con los puntos deslizados. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora vamos a ir con la dirección para arriba. Entonces aquí seguimos el mismo procedimiento. Aquí ponemos 2 puntos donde están los hoyitos y seguimos tejiendo. Otra vez el hoyito, 2 puntos, 1 y 2. Y ya hemos llegado a la parte de arriba, como ustedes se pueden dar cuenta. Aquí hacemos un punto deslizado y vamos a continuar trabajando con puntos bajos. Así. Así. Ahora repetimos este mismo procedimiento en todas las líneas que tenemos hasta llegar aquí. Aquí ya estoy terminando con tejiendo el lado con puntos bajos. Así. Y cuando ya lleguemos aquí, lo único que vamos a hacer es acortar y hacemos una cadena para reforzar el tejido. Ahora vamos a trabajar con los ojos y haremos un anillo mágico. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí vamos a poner 8 puntos altos. 1, 2, 3, 7 y 8.
Ahí está, 8 puntos altos. Ahora vamos a jalar este hilo y lo que haremos es unir el tejido en el lado que comenzamos con un punto deslizado, así. Cortamos, hacemos una cadena y ya tenemos el primer ojito. Vamos a trabajar 2 de esta misma forma. Ahora cortamos un pedazo de hilo o el material que estamos usando de aproximadamente 10 pulgadas y procederemos a hacer en la mitad, así. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Así, de esta forma. Y vamos a proceder a ubicarlo en la mitad, aquí. Entonces lo pasamos así para que quede de esta manera, así. Ahora haremos el pico. Vamos a hacer un nudo, un punto deslizado y haremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la número 4 vamos a hacer, que es esta, vamos a hacer un punto deslizado, así. Después haremos un punto bajo, así. Ahora vamos a hacer un punto medio, así. Y terminamos con un punto alto, así. Cortamos, hacemos una cadena y así es como queda el piquito. Y esta va a ser la última pieza que vamos a hacer. Este es el moquillo del pavo. Para eso hacemos un punto deslizado y aquí vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a retroceder 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la tercera vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 3 cadenas, 2 y 3, y vamos a enlazar en este mismo punto con un punto deslizado, así. Y ahora vamos a rellenar estos 4 puntos que tenemos aquí con puntos bajos. Entonces es 1, 2, 3, 4. Así. Ahora cortamos y haremos una cadena para reforzar el tejido. Y así es como queda el moquillo del pavo. Aseguramos con silicón los ojitos para que no se nos vayan a despegar. De esta manera. Así.
y quedan así los ojitos. Así van a quedar los ojitos. Ahora vamos a poner, aquí ya hice el otro, y ahora vamos a poner en la dirección donde queremos que queden los ojitos del pavo. Y ahora sí vamos a proceder a pegar con el silicón. Ahora vamos a pegar el moquito. Y por último tenemos el pico. Y así de esta forma hemos terminado nuestra aplicación del pavo de Acción de Gracias. Muchas gracias otra vez por ver mis videos y las invito y los invito a que sigan viendo los demás videos que tengo en mi canal. Adiós, que tengan un buen día.